Científicas, Estado Miranda, Venezuela. El mecanismo de acoplamiento excitación-contracción fue definido en el músculo esquelético como la secuencia de eventos que ocurre desde la generación del potencial de acción en la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión. La regulación e interacción de dichos eventos entre sí ha sido estudiada durante los últimos 50 años utilizando diferentes técnicas, con las cuales se estableció la importancia y origen del ion calcio como activador contráctil. Se conocen las principales proteínas involucradas y se inició el estudio de la base ultraestructural y de la regulación farmacológica. Además, hay evidencias de que el acoplamiento excitación-contracción se altera en diferentes situaciones como en el envejecimiento, en la fatiga muscular y en algunas enfermedades musculares. Sin embargo, aún hay varias preguntas por responder. ¿Cómo es el desarrollo y envejecimiento del mecanismo de acoplamiento excitación-contracción? ¿Cuál es su papel en la fatiga muscular y en algunas enfermedades musculares? ¿Cuál es la naturaleza de la interacción entre diferentes proteínas involucradas en el acoplamiento excitación-contracción? La presente revisión describe el acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético y las técnicas utilizadas para su estudio como introducción para discutir algunas de las preguntas que aún falta por responder al respecto. Palabras clave: músculo esquelético, contracción muscular, relajación muscular, calcio, canal liberador de calcio, canales de calcio tipo L, receptor de rianodina, fatiga muscular. El fenómeno de acoplamiento excitación-contracción fue definido por Alexander Sandor como la secuencia de eventos que ocurre desde la generación del potencial de acción en la fibra muscular hasta que se inicia la generación de tensión. 1,2. Desde sus trabajos clásicos en músculo esquelético hasta ahora han pasado más de 50 años, durante los cuales las técnicas para el estudio de este fenómeno han mejorado su poder de resolución y discriminación a nivel molecular, y se ha acumulado una gran cantidad de información sobre sus bases morfológicas, su importancia fisiológica y su modulación farmacológica. 3. Inicialmente en anfibios y recientemente en mamíferos. Ciertos aspectos se han vuelto a investigar utilizando equipos que ofrecen mejor resolución temporal y espacial, y compuestos como los indicadores fluorescentes de calcio, K2+, rápidos, de baja afinidad, que permiten evaluar la cinética de los movimientos de K2+ de forma más cercana a lo que sucede en la célula. Algunas preguntas interesantes apenas se han empezado a abordar en la última década con el desarrollo de técnicas más potentes de investigación como la biología molecular. Persisten también importantes preguntas concernientes al desarrollo y regulación del mecanismo de acoplamiento excitación-contracción en fibras de músculo esquelético, su alteración y papel en fenómenos como el de fatiga y envejecimiento muscular, la naturaleza de la interacción de algunas moléculas entre sí dentro de la secuencia de eventos de dicho acoplamiento y su posible modulación farmacológica. El mecanismo de acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético. El ion K2+ es un segundo mensajero intracelular en las células eucariotas. 4. La homeostasis del K2+ celular y su señalización son el resultado de interacciones dinámicas entre mecanismos que conllevan a un incremento en la concentración intracelular de K2+ y mecanismos que tienden a disminuirla, mediados por una diversidad de bombas y transportadores que se localizan en la membrana plasmática y en organelos intracelulares, como el retículo sarcoplásmico y la mitocondria, y por proteínas citosólicas que unen K2+. En el caso particular de los músculos estriados, los mecanismos de contracción y relajación están regulados por cambios en la concentración del K2+ libre citoplásmico, o mioplásmico, 5-9. El fenómeno de acoplamiento excitación-contracción representa una comunicación rápida entre los eventos eléctricos que ocurren en la membrana plasmática o plasmalema y la liberación de K2+ del retículo sarcoplásmico, la cual lleva a la contracción muscular, transducción de una señal eléctrica en una respuesta mecánica. La secuencia de eventos del acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético involucra iniciación y propagación de un potencial de acción a lo largo de la membrana plasmática, propagación del potencial a lo largo del sistema de túbulos transversos o túbulos T, detección de los cambios en el potencial de membrana por parte de los receptores de dihidropiridinas, dihidropiridine receptors, DHPR, transmisión de la señal a los receptores de rianodina, rianodine receptors, RIR, del retículo sarcoplásmico, liberación de K2+ del retículo sarcoplásmico, aumento transitorio de la concentración de K2+ en el citoplasma, activación transitoria del sistema amortiguador de K2+ y del aparato contráctil y recaptura del K2+ por el retículo sarcoplásmico. 2,10-11. En las células musculares esqueléticas de anfibio la distribución y conductancia diferencial de iones a través de la membrana, principalmente K+ y Cl, genera un potencial de reposo de -90 mV. El interior celular es negativo con
respecto al medio externo. 12. El potencial de acción de las fibras musculares se inicia por la acción del neurotransmisor acetilcolina liberado en la placa motora por una neurona motora inferior, lo cual origina una despolarización de la membrana de asta. 100 mV, mediante cambios de conductancia dependientes de voltaje inicialmente del Na y, luego, con cierto retraso, del K+, 12,13. El potencial de acción generado en la membrana plasmática se propaga longitudinalmente a lo largo de la fibra y transversalmente a través de los túbulos T, mediante un proceso regenerativo y dependiente de sodio, 14,15. Los túbulos T son invaginaciones de la membrana plasmática que se extienden transversalmente en las fibras musculares y sirven como medio para llevar información eléctrica desde la superficie hasta el interior de la fibra muscular, particularmente hacia la membrana del retículo sarcoplásmico. 16. En los túbulos T, específicamente en los segmentos asociados con el retículo sarcoplásmico, se encuentran los receptores de dihidropiridinas o canales de K2+ tipo L. La estructura conformada por un túbulo T y los segmentos de retículo endoplásmico que lo flanquean se conoce como tríada, cuya función está regulada por el potencial de membrana, por lo cual se conocen también como sensores de voltaje, que induce un cambio en su conformación aún no completamente aclarado, que se transmite a los receptores de rianodina. Ver adelante. 17 a 20. En el músculo esquelético, los receptores de dihidropiridinas interactúan con los de rianodina tipo 1, los cuales se encuentran en la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico, formando las estructuras conocidas como pies. Son homotetrámeros de alto peso molecular, 560 cada, con un gran dominio citoplásmico y una transmembrana que permite el funcionamiento de la proteína como un canal de K2+ que regula la salida de este ion del retículo endoplásmico hacia el citoplasma. 21 a 24. Su actividad es regulada por el trifosfato de adenosina, ATP, magnesio, Mg2+, K2+, el estado de oxidorreducción, el estado de fosforilación-desfosforilación y varias proteínas como la calsecuestrina, la calmodulina, la S101, la FKBP, FK506 binding protein, y, posiblemente, por la proteína recién caracterizada SRP27, 11,21, 25 a 29. Morfológicamente, cada una de las proteínas de una tétrada de receptores de dihidropiridinas se asocia con cada una de las 4 subunidades 142 de un receptor de rianodina 1, sin embargo, se reconoce que no a todos los receptores de rianodina 1 en la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico corresponde una tétrada de receptores de dihidropiridinas en los túbulos T, 23,24. El acoplamiento estructural entre los receptores de dihidropiridinas y los de rianodina constituye las unidades funcionales liberadoras de K2+, las cuales se activan en su mayoría de manera simultánea en respuesta a un potencial de acción. 23,24. La activación de los receptores de rianodina 1 genera la salida de K2+ al citoplasma. Se ha propuesto que el K2+ en la periferia del retículo sarcoplásmico activa otros receptores de rianodina no acoplados directamente con una tétrada de receptores de dihidropiridinas, mediante el mecanismo de retroalimentación positiva, inicialmente descrito en músculos de rana, conocido como liberación de K2+ inducida por K2+, Calcium Induced Calcium Release, CICR, 8,30. Esto genera una liberación masiva de K2+ que produce un incremento transitorio de este catión en el citoplasma de las fibras musculares. La presencia momentánea del K2+ en el citoplasma se puede documentar en función del tiempo. El registro que se genera se conoce como transitorio de K2+. Ver más adelante. La salida de K2+ del retículo sarcoplásmico puede alcanzar una tasa mayor de 200 moles ms en fibras rápidas de mamífero y generar una concentración citoplásmica de K2+ libre cercana a 20 m31,32. Sin embargo, los valores reportados varían según el fluoróforo de K2+ utilizado, la técnica de calibración y si se utilizan músculos de anfibio o mamífero. 31 a 36. Una vez liberado, el K2+ se difunde en milisegundos, llegando a interactuar con la troponina C. 31,37. La interacción del K2+ con la troponina C suspende la inhibición que la troponina I y la tropomiosina ejercen sobre la interacción actina-miosina, lo que permite el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los gruesos y genera tensión. 37. La tasa de remoción de K2+ citoplásmico es, aproximadamente, de 50 moles. MS es amortiguado inicialmente por proteínas solubles citoplásmicas como la parvalbúmina y, finalmente, recapturado por la ATPasa de K2+.
del retículo sarcoplásmico, Sarcoendoplasmic Reticulum Calcium ATPase, SERCA, 7. Mientras que las proteínas citosólicas tamponan el K2+ de manera transitoria con una cinética rápida, la SERCA retorna el K2+ a su interior con una cinética más lenta. La parvalbúmina es una proteína monomérica de 12 Kda, que une K2+ y Mg2+ con alta afinidad y tiene un papel importante en la relajación de los músculos rápidos, 38. La SERCA es una proteína de 110 Kda ubicada básicamente en la región longitudinal del retículo sarcoplásmico. La regulación de su expresión y función es bastante compleja, e incluye el K2+, el pH, las hormonas tiroideas y las proteínas fosfolambán y sarcolipina, 7,3944. La proteína tiene 3 grandes dominios citoplásmicos unidos a un dominio que consta de 10 hélices hidrofóbicas que atraviesan la membrana del retículo sarcoplásmico. Grandes movimientos, principalmente de los dominios citoplásmicos, median el paso del K2+ del citoplasma al interior del retículo sarcoplásmico en contra de su gradiente de concentración, 45, lo cual disminuye los niveles de K2+ citoplásmicos a valores en el orden nanomolar en milisegundos, 7, asegurando así una rápida relajación del músculo esquelético. De esta forma, el músculo se encuentra listo para responder ante un nuevo estímulo. La descripción anterior hace un breve recorrido por gran parte del conocimiento que se ha acumulado sobre el acoplamiento excitación-contracción en el músculo esquelético en las últimas 5 décadas, utilizando una combinación de aproximaciones experimentales, varias de las cuales serán discutidas a continuación. Técnicas de estudio del mecanismo de acoplamiento excitación-contracción. Algunos trabajos experimentales clásicos son clásicos los trabajos de Sandow en la década del 50, quien utilizó electrodos para registrar los potenciales de acción y transductores para registrar la tensión generada por la fibra muscular activada, 1,2. Paralelamente, Francine Armstrong y Porter estudiaron la tríada y el retículo sarcoplásmico mediante microscopía electrónica, 16. Más tarde, otros autores como Weber, Hasselbalch, Endo y Evasi, 5 a 9, mediante técnicas bioquímicas, permitieron reconocer la importancia del K2+ en el acoplamiento excitación-contracción. En las últimas 2 décadas el uso de técnicas de biología molecular ha permitido obtener las secuencias de las proteínas involucradas, receptores de rianodina, receptores de dihidropiridinas y la SERCA, 22,46, así como evaluar las modificaciones inducidas en ellas, por ejemplo, por oxidación o fosforilación, 47. Además, el uso de indicadores fluorescentes de K2+ y de una gran variedad de sustancias, agonistas o antagonistas, como la cafeína, la rianodina, los nitratos, el zinc y los inhibidores de la SERCA, ha permitido obtener valiosa información acerca de la cinética del K2+ en el fenómeno de acoplamiento excitación-contracción. Preparaciones celulares utilizadas para el estudio del acoplamiento excitación, contracción, disociación enzimática y aislamiento manual. Se pueden obtener fibras musculares intactas para experimentación mediante disociación enzimática o por aislamiento manual. En el primer caso, se utiliza la técnica descrita por Bekoff y Betz, 48, y modificada por Caputo y colaboradores, 32, Calderón Vélez J., Bolaños P., Caputo C. Functional Identification of Fiber Types in Enzymatical y Dissociated Murine Flexor Digitorum Brevis, FDB, and Soleus Muscles, Biopis J. 2009, 96, 3S1, 233. En esta técnica se utilizan diferentes músculos, como el flexor digitorum brevis o el soleus de ratones o ratas, los cuales se someten a una disociación enzimática con colagenasa, para separar las fibras del tejido conjuntivo circundante y, posteriormente, a una disociación mecánica con el uso de pipetas pulidas de distintos diámetros, para así obtener finalmente fibras musculares enteras libres de su tendón. El aislamiento manual apela a la habilidad del investigador para disecar un músculo y obtener fascículos de pocas fibras, usualmente 5 a 20, u obtener una fibra aislada adherida a sus respectivos tendones. Se verifica la integridad de la fibra visualmente, observando la respuesta a un estímulo eléctrico, 49. Fibras desnudas mecánica y químicamente. Estas técnicas permiten acceder directamente al interior de la fibra muscular, pues en ambas se remueve mecánicamente el sarcolema, por microdisección, o con glicerol o detergentes suaves, 50. Según la intensidad del tratamiento, se puede respetar la función del retículo sarcoplásmico. Se ha demostrado que, en las fibras desnudadas mecánicamente, los túbulos T se resellan quedando como un compartimiento separado y cerrado, mientras que el compartimiento mioplásmico queda abierto a la manipulación experimental. Véanse ejemplos en las referencias 51 y 52. Así, se puede determinar, por ejemplo, el efecto del cambio de pH o del cambio de concentración de algún metabolito, como fosfato o lactato, sobre la sensibilidad de las miofibrillas al K2+ y la fuerza máxima generada con máximo K2+ citosólico.
Tiene la desventaja de remover, además de las membranas, compuestos citosólicos como el glutatión, el ATP y la parvalbúmina, lo cual puede dificultar la interpretación de algunos resultados. Cultivos celulares. Los cultivos primarios y las líneas celulares comerciales bien establecidas, como C2, C12 y L6, mioblastos provenientes de ratón y rata, respectivamente, 53,54. Poseen un elevado potencial de diferenciación que les confiere características idóneas para estudios de desarrollo in vitro, diferenciación y señalización, tanto a nivel funcional como bioquímico y molecular. En ambos casos, los cultivos se mantienen en un medio de crecimiento hasta alcanzar 60% de confluencia para luego inducir la diferenciación, formación de miotubos, disminuyendo la cantidad de suero en el medio de cultivo. Debido principalmente a las características estructurales que alcanzan los miotubos en cultivo, los resultados funcionales están limitados a comparaciones in vivo con etapas de desarrollo muy tempranas. Algunos de los hallazgos con este modelo experimental no se han podido reproducir en modelos in vivo de fibras neonatales. 144 procedimientos experimentales. Mediciones de transitorios de K2+ hace poco más de 4 décadas, Ridgway y Ashley, 55, pudieron registrar por primera vez los movimientos transitorios de K2+, globales o macroscópicos, dentro de fibras musculares estimuladas eléctricamente. Los autores utilizaron la fotoproteína ecorina, la cual emite luz en presencia de K2+, a diferencia de muchas otras moléculas, posteriormente sintetizadas, que tienen la propiedad de cambiar su intensidad de fluorescencia o la longitud de onda a la cual emiten o absorben luz cuando unen el ion K2+, representando así una herramienta invaluable para registrar cambios en la concentración intracelular de K2+ luego de diversos estímulos, 56 a 59. Por lo general, los registros de transitorios de K2+ obtenidos con estas moléculas fluorescentes presentan las siguientes características cinéticas, y, una fase de ascenso, que refleja la salida de K2+ del retículo sarcoplásmico y su presencia, en forma libre, en el citoplasma, y, un pico, o máximo, cuando se detiene la salida de K2+, y 3, una fase de caída, que representa la activación de los mecanismos de remoción del K2+ libre en el citoplasma. Se pueden medir movimientos transitorios de K2+ en fibras disociadas enzimáticamente, disecadas manualmente y en miotubos. Para ello se utilizan indicadores fluorescentes, fluoróforos, acoplados a un grupo acetoximetilester que permite su paso al interior celular. Una vez en el citoplasma, este grupo es separado por las esterasas celulares, quedando la molécula del fluoróforo en forma activa, es decir, con capacidad de unir K2+ y emitir luz. 60. Entre los compuestos de este tipo más comúnmente utilizados encontramos Fura 2AM, Indo 1, Magfura 2AM, Fluo 3AM, Fluo 4AM y Magfluo 4AM. Las diferencias entre los indicadores radican principalmente en sus espectros de excitación y emisión, y en la constante de disociación para el K2+, KD, por lo que la cinética de los transitorios, tanto durante la fase de ascenso como durante la de caída, depende del fluoróforo utilizado. Figura 1. La cinética de los movimientos transitorios de K2+ obtenida con algunos indicadores fluorescentes se ha corregido frente a otros, considerados mejores. Sin embargo, aún permanece sin aclararse el valor absoluto, por ejemplo, de la tasa de liberación de K2+ desde el retículo sarcoplásmico. Ver arriba. Mediciones de tensión. Para las mediciones de tensión se utilizan fascículos de pocas fibras y fibras aisladas manualmente, tanto de músculos rápidos como lentos, de anfibio y de mamífero. De esta forma, las fibras musculares permanecen unidas a sus tendones. Las fibras aisladas o los fascículos se montan horizontalmente en la cámara experimental y se fijan, con la ayuda de pequeños clips de aluminio, por un extremo a un transductor de tensión y por el otro a un gancho fijo a la cámara. Las contracciones se producen por estimulación de campo supraumbral mediante electrodos que corren paralelamente a lo largo de la cámara. 49. Figura 2. Es posible obtener mediciones simultáneas de K2+ y tensión. Figura 2. Esto permite calcular, por ejemplo, la sensibilidad de las miofibrillas al K2+ en fibras. Sabía los gráficos, mierda. Intactas o seguir los cambios de ambas variables durante la fatiga muscular. Electrofisiología. Las mediciones de corrientes iónicas de membrana, NAMAS, CAMAS y K2+, principalmente, y de movimientos de carga intramembrana, mediante el control del voltaje de membrana, son de gran interés para el estudio de numerosos aspectos de la fisiología y fisiopatología del músculo esquelético. Usualmente, para registros en miotubos y fibras aisladas enzimáticamente se emplea el Bolecel voltaje clamp de 2 o 3 electrodos, el cual permite obtener registros de corrientes iónicas totales. Sin embargo, en fibras adultas y debido a su gran
gran longitud, es necesario aislar zonas de la fibra aplicando grasa o silicona, Vaseline Gap Isolation and Silicone Clamp Technique, para así poder hacer registros de corrientes totales solo en las regiones no aisladas del medio extracelular. 61. En los registros obtenidos se analiza principalmente la amplitud de la corriente y su dependencia del voltaje. Las despolarizaciones se producen desde un voltaje predeterminado, holding potential, el cual usualmente se fija entre -80 y -100 MV, hasta un voltaje variable. Usualmente se obtienen registros con despolarizaciones entre -80 y -10, 0, +10 y +30 MV. 62. Microscopía con focal de barrido láser. La microscopía con focal de barrido láser y, más recientemente, la microscopía multifotónica, han permitido realizar análisis precisos temporales y espaciales de los movimientos de K2+ a nivel subcelular. Las fibras y miotubos pueden ser cargados con indicadores como Di8-ANEPPS para marcar el sarcolema y los túbulos T, ROD2 y Fluo4-AM para el K2+ citoplasmico, ERTG, Endoplasmic Reticulum Tracker Green, para el retículo sarcoplásmico y Mitotracker Green FM y Calcium Orange 5N para las mitocondrias. La microscopía confocal tiene las siguientes ventajas en comparación con la microscopía óptica, y, presenta mayor resolución y mejor contraste, permite obtener mejor información estructural, por ejemplo, túbulos T, retículo sarcoplásmico o mitocondria, y funcional, se registran eventos de interés como movimientos de K2+ o cambios de potencial de membrana, y, permite obtener imágenes para su posterior análisis, cambios temporales, medidas de Severo gráfico, mierda. intensidad de fluorescencia y morfométricas entre otras. 3. Permite el registro simultáneo de varias estructuras o eventos y su posterior análisis conjunto, véase un ejemplo en la referencia 63, y, da la posibilidad de realizar secciones ópticas, lo cual es especialmente importante cuando se pretende determinar la localización de compuestos fluorescentes, y hacer reconstrucciones tridimensionales además de obtener imágenes multidimensionales en función del tiempo. La aplicación de la microscopía confocal de barrido láser ha permitido registrar y caracterizar señales microscópicas fluorescentes de K2+ muy localizadas, denominadas Sparks, inicialmente descritas en músculo cardíaco y sugeridas como eventos discretos de liberación de K2+ generados por la apertura de uno o pocos receptores de rianodina. 64. En el caso del músculo esquelético, se han podido identificar Sparks en anfibios, en embriones de mamífero y en miotubos en cultivo. 65. Además, el empleo de la microscopía confocal de barrido láser en combinación con novedosas técnicas como la transferencia de energía por resonancia de fluorescencia, FRET, y la relación del desplazamiento del espectro de emisión-excitación, SER, han permitido, entre otros hallazgos, estudiar el acoplamiento entre los receptores de dihidropiridinas y los de rianodina, y lograr imágenes confocales que permiten cuantificar el K2+ dentro del retículo sarcoplásmico, respectivamente, 66,67. Otros procedimientos y, la microscopía electrónica, estándar, sombreado metálico, criomicroscopía y reconstrucciones tridimensionales, ha producido importante información sobre la estructura de la tríada, de los sistemas de membranas, túbulos T y retículo sarcoplásmico, e incluso sobre los receptores de dihidropiridinas y los de rianodina. Debido a que no se cuenta con una imagen proveniente de la difracción de rayos X, por las dificultades para cristalizar las proteínas, receptores de dihidropiridinas y los de rianodina, se ha utilizado la criomicroscopía de las partículas aisladas y las reconstrucciones tridimensionales para la caracterización funcional y estructural. Sin embargo, la resolución que se obtiene no permite una clara asignación de una estructura secundaria en forma no ambigua. Ver adelante. 68 y diversas técnicas de biología molecular e ingeniería genética han aportado valiosa información sobre el músculo esquelético en condiciones normales y patológicas, ya que han permitido la evaluación funcional de la expresión, o ausencia, de proteínas involucradas en el acoplamiento excitación-contracción, por ejemplo, a ratones knockout para algunas proteínas, entre ellos ratones disgénicos, carentes de la subunidad alfa-ENA de los receptores de dihidropiridinas, y ratones dispédicos, carentes de receptores de rianodina 1, véase un ejemplo en las referencias 29 y 62, b. Silenciamiento de genes como el gen que codifica para la proteína integral del retículo sarcoplásmico, JP45, demostrando su importancia para la expresión funcional de los receptores de dihidropiridinas. 69, c. La producción y extracción de proteínas recombinantes con un alto rendimiento cualitativo y cuantitativo en fibras esqueléticas de mamífero adulto. 70, lo cual ha permitido evaluar el efecto de la expresión de canales iónicos mutados y de la expresión exagerada de proteínas endógenas, como CSQ1, sobre el acoplamiento excitación-contracción en fibras adultas. Roger L., Pobre A.O.S., Van B., Meissner G., Zhou J., Volpe P., et al.
Functional and structural consequences of transiently increasing cal sequestering concentration by 700% in mouse skeletal muscle. Biopis J2 milésimo octava 99 centésima. Preguntas por responder. Estructura y acoplamiento. Receptor de dihidropiridinas. Receptor de rianodina. Los receptores de dihidropiridinas son heteropentámeros formados por las subunidades alfa N, alfa Dio, beta, gamma, Y, delta. se encuentran dispuestos en tetradas e interactúan con los receptores de rianodina, 10,23, 71. La función de los receptores de dihidropiridinas en el acoplamiento, excitación, contracción y como canales de K2 más tipo L está regulada por el potencial de membrana, los dominios transmembrana S4 de la subunidad Alfa N. constituyen probablemente el sensor de voltaje, responsable de generar un cambio en la conformación, aún no completamente aclarado, que finalmente lleva a la apertura del receptores de rianodina, 17 a 21. La interacción entre los receptores de dihidropiridinas y los de rianodina llevaría a la apertura o cierre de los receptores de rianodina de manera cooperativa, 72. El receptor de rianodina es un homotetrámero de alto peso molecular, cuya forma clásicamente se ha asociado a la de un champiñón, una gran masa que sobresale en el citoplasma y que tiene los sitios de regulación, y un tallo que atraviesa la membrana del retículo sarcoplásmico, 21,22, 68,73. Parece claro que hay un acoplamiento mecánico y bidireccional de la conformación entre el receptor de dihidropiridinas y el de rianodina en el músculo esquelético, 74 a 76, el cual estaría mediado por las asas internas que unen los dominios transmembrana y 3 del receptor de dihidropiridinas y una región corta específica del de rianodina, 77 a 79. Aunque algunos estudios sugieren que son múltiples las regiones de receptores de rianodina 1 que interactúan con el receptor de dihidropiridinas, 80, y múltiples las subunidades del receptor de dihidropiridinas que lo hacen con el de rianodina 1, 66. Los estudios sobre la interacción entre estos dos receptores se han basado en su mayoría en mutaciones sitio dirigidas de aminoácidos localizados en dominios específicos. Sin embargo, los movimientos de los diferentes dominios involucrados en dicha interacción no se han aclarado por completo, debido a la falta de información procedente de estudios de cristalografía o de resonancia magnética de ambos canales bajo diferentes condiciones, principalmente, por el obstáculo que ofrece el gran tamaño de las dos proteínas. Aunque la estructura tridimensional del asa I3 aislada del receptor de dihidropiridinas ya se conoce, 47,79. No se sabe si esta adopta una estructura diferente cuando se une al receptor de rianodina o si la estructura determinada es fiel a la presente en la molécula completa. Hasta ahora la información estructural sobre el receptor de dihidropiridinas y el de rianodina 148 proviene básicamente de estudios de criomicroscopía y reconstrucción tridimensional, 68, 73,81, 82. Aunque varios grupos trabajan para resolver la estructura terciaria de ambas proteínas, 81,82, apenas recientemente se consiguió una resolución subnanométrica, 9,6 A para el receptor de rianodina, 81. Los autores han puesto particular énfasis en la estructura del poro del receptor de rianodina en su estado cerrado. Lutke y colaboradores, 81, identificaron 5 hélices Microalfa. por monómero en la región transmembrana y sugirieron que las hélices 1 de cada subunidad forman el poro y las hélices 2 el filtro de selectividad. Samso y colaboradores, 82, sugirieron la existencia de al menos 6 hélices transmembrana por monómero y describieron con algún detalle las estructuras conocidas como columnas, que unen la porción transmembrana con el gran dominio citosólico. Es posible que la estructura del poro tenga similitudes con estructuras de canales de camas ya publicadas, 83,84, sin embargo, los autores no se ponen de acuerdo sobre si dicha similitud es con el canal MTHK o con el KCS, 81,82. La resolución máxima obtenida, 9,6 A para el receptor de rianodina 1 y 30 A para el de dihidropiridinas, no es suficiente para dar detalles como, presencia, distribución y movimiento de hélices Microalfa. y láminas Beta. que expliquen, por ejemplo, cómo se transmite la señal desde el receptor de dihidropiridinas al de rianodina y la información de los reguladores de este último desde algún punto de la proteína al poro para permitir la salida de K2+, y delimitación de las diferentes subunidades en cada una de las proteínas. 3. El mecanismo molecular preciso de interacción entre los receptores, y cuántas hélices del receptores de rianodina atraviesan la membrana del retículo sarcoplásmico. El número propuesto de hélices transmembrana ha variado entre 4, 22, y 10 a 12, 85. La respuesta a este y a los demás interrogantes sobre el receptor de rianodina no se dará hasta que se obtenga una imagen de la estructura del canal de al menos 4 a 6 A de resolución. Las imágenes de las proteínas aisladas no necesariamente reflejan la estructura de complejos
como el de la tríada. Recientemente se obtuvieron imágenes utilizando criomicroscopía, tomografía electrónica y técnicas de reconstrucción tridimensional, de tríadas aisladas de conejo, 75, con una resolución aproximada de 6 nanómetros. Este estudio confirma algunos hallazgos obtenidos previamente por otros autores, 16,23, 24, y llama la atención sobre la existencia de algunas características estructurales nuevas, y habría una estructura de unos 5 nanómetros de ancho que subyace a la membrana interna del retículo sarcoplásmico, de naturaleza desconocida, y las partículas de calsequestrina parecen estar interconectadas entre sí dentro del retículo sarcoplásmico. 3. En la luz de las vesículas de túbulos T parecerían existir estructuras de naturaleza molecular desconocida que podrían tener un papel estructural, y se observa la presencia de estructuras que cubren las distancias entre la región citoplásmica del receptor de rianodina y el túbulo T, las cuales no pueden asignarse a un dominio proteico claro, pero podrían ser asas del receptor de dihidropiridinas. A pesar de las ventajas de esta técnica, los resultados presentados podrían afectarse por la inducción de artefactos durante el procesamiento de la muestra y por la baja resolución de las imágenes obtenidas. Al margen de lo anterior, sobre la tríada aún no se conoce con certeza, y la distancia exacta entre las membranas del retículo sarcoplásmico y del túbulo T, la cual parece estar entre 10 y 20 nanómetros, así como la que existe entre el dominio citoplásmico del receptor de rianodina y la membrana del túbulo T, y el mecanismo exacto de la interacción funcional y estructural directa entre el receptor de rianodina y el de dihidropiridinas, movimientos y sitios de interacción entre las dos proteínas. 3. La organización tridimensional del complejo de la tríada incluyendo a las proteínas ya identificadas molecularmente, calsequestrina, triadina, junctina, SRP27, y otras aún no identificadas, como las sugeridas por el estudio discutido arriba, véase un modelo propuesto en las referencias 47 y 75, y la forma en que interactúan las proteínas en el complejo de la tríada, además de las interacciones entre receptores ya discutidas, y cuál es la implicación funcional de estas interacciones, se debe llegar a conocer cuáles aminoácidos estén involucrados en las interacciones intraproteicas e interproteicas. Mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción y fatiga muscular. La fatiga muscular se define como la dificultad para mantener el rendimiento o trabajo muscular en términos de potencia, fuerza y velocidad, esperado o requerido, 86 a 88. La falla que impide mantener la fuerza requerida se podría presentar, en teoría, en cualquiera de los eventos o estructuras a lo largo de la vía entre el sistema nervioso central y la maquinaria contráctil de las fibras musculares, 10,86, 89. El mecanismo fisiológico que explica el fenómeno de la fatiga del músculo esquelético no está claro y el tema se sigue considerando controversial. Se han propuesto varias hipótesis para explicarlo, 86-88,90. La mayoría relacionadas con alteraciones del mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción. Mecanismos central y periférico de la fatiga muscular. La fatiga de origen central involucra los eventos que se dan antes del fenómeno de acoplamiento, excitación, contracción, y la fatiga de origen periférico involucra los eventos que incluyen el acoplamiento, excitación, contracción y los demás que suceden dentro de la fibra muscular como consecuencia de su activación. Es probable que la fatiga de origen central no sea el principal mecanismo de fatiga muscular, 86,89, según Kent Brown, 91, contribuye a explicar solamente el 20% de la fatiga muscular. Sin embargo, dicho componente central puede servir como modulador del fenómeno, sobre todo para proteger al músculo de las consecuencias de la fatiga extrema. Está demostrado que la caída del potencial de acción no es la causa de la fatiga, 92 a 94, tampoco el agotamiento del ATP o de las reservas energéticas, 92,95. Aunque se ha planteado que una caída localizada de ATP cercana a puntos críticos podría ser importante, 88. En lo que respecta a la alteración del fenómeno del acoplamiento, excitación, contracción, la investigación se ha centrado en los fenómenos de regulación de la liberación y recaptura de K2+, 52. Esta idea es apoyada principalmente por la observación de que, después de la fatiga, se puede reactivar el desarrollo de tensión por la adición de cafeína, 93, un compuesto que favorece la salida de K2+ del retículo sarcoplásmico. Posteriormente, se demostró que las fibras fatigadas tienen transitorios tetánicos disminuidos, 96, Calderón y Caputo, 2008, resultados sin publicarse. La fatiga del mecanismo de liberación y recaptura de K2+ por el retículo sarcoplásmico, 52,86, 97, podría ser mediada por alteraciones metabólicas intracelulares, 3, entre las cuales son importantes las alteraciones del pH, lactato, Mg2+, K2+, Pi.
y radicales libres, y especies reactivas de oxígeno. Desde el trabajo clásico de Ilya Kupalov, 98, la acumulación de lactato ha sido uno de los factores más propuestos para explicar la disminución del rendimiento muscular. Sin embargo, su papel, así como el de la acidosis, aún es controversial. 99. 102. En varios trabajos se ha reportado una disminución del pH, a valores, incluso, menores de 6,5, y un aumento del lactato que se han relacionado con la fatiga. 91,103-105. El efecto del pH sobre el mecanismo de acoplamiento-excitación. Contracción parece tener que ver con la disminución de la potencia máxima de la fibra y con que a mayor acidosis se requiere mayor concentración de K2+ para alcanzar una tensión determinada. 86,106. Además, disminuye la capacidad del retículo sarcoplásmico para liberar K2+, 52,107. Otro posible mecanismo que involucre el acoplamiento excitación-contracción como sitio potencial de la fatiga sería que un elevado K2+ basal intracelular, K2+I, desacople la interacción entre el receptor de dihidropiridinas y el de rianodina. 52. Se ha encontrado aumento del K2+I durante el desarrollo de la fatiga. 96,108. Y 150. Este aumento parece asociarse a alteración por parte de la fibra para generar tensión a pesar de que la capacidad del retículo sarcoplásmico para captar y liberar K2+ no se altera. 51,109. La alteración de la función de la cerca podría explicar el aumento persistente de K2+ y que lleva a la disrupción del acoplamiento excitación-contracción y, posteriormente, a disminución de la liberación de K2+ con cada estímulo. En la fatiga se ha observado alteración de la captación máxima de K2+ por el retículo sarcoplásmico. 97.110.111. El trabajo reciente de Verburg y colaboradores, 112, sin embargo, sugiere que no es el aumento del K2+ y basal, sino el aumento localizado del K2+ cerca a la tríada asociado a cada tétanos. El factor más importante para que se produzca el desacoplamiento. El aumento del Mg2+ y que se observa con la estimulación repetida, 113, se ha relacionado con fatiga muscular. El Mg2+ es un inhibidor fisiológico de la liberación de K2+ desde el retículo sarcoplásmico, 10,25. Sin embargo, de algunos trabajos, 113,114, se concluye que, aunque el Mg2+ puede ser un factor que favorece el desarrollo de fatiga, para que su efecto sea importante se necesitan concentraciones muy altas, las cuales no se alcanzan en una fibra muscular fatigada. También se ha encontrado aumento del fosfato, Pi, libre durante el desarrollo de la fatiga y esto parece favorecer el depósito de K2+ dentro del retículo sarcoplásmico en la forma de fosfato de K2+, lo cual disminuye el K2+ disponible para ser liberado. 115,116. Además, el aumento de Pi causa disminución de la sensibilidad del mecanismo contráctil al K2+ para generar tensión. 86,100. Las alteraciones del estado de oxidorreducción asociadas a la actividad muscular parecen tener algún papel en el desarrollo de la fatiga muscular y en la alteración del acoplamiento excitación-contracción. 117 a 120, Calderón y Caputo, 2008. Resultados sin publicarse. Durante el ejercicio, el músculo y el organismo en general se ven sometidos a un gran estrés oxidativo, es decir, hay una pérdida del equilibrio entre la producción de radicales libres y especies reactivas de oxígeno. Y la capacidad de las células para manejarlos. 121 a 124. El aumento de los radicales libres parece alterar la liberación de K2+ desde el retículo sarcoplásmico, aunque el efecto sobre la fatiga muscular no está claro. 125 a 127, además de disminuir la sensibilidad de la miofibrilla al K2+ en mamíferos. 128,129. Se han obtenido resultados contradictorios en cuanto al efecto de los radicales sobre la fuerza máxima de la fibra muscular y sobre el K2+ tetánico. 128,139-133. Aún no está claro cuál es el papel de los radicales libres y las especies reactivas de oxígeno en la fatiga. Tampoco está claro qué papel juega la peroxidación lipídica en la alteración de las diferentes bombas que se observan modificadas en la fatiga. Algunos resultados del Laboratorio de Fisiología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, utilizando fascículos aislados manualmente de Flexor digitorum brevis de ratón, sugieren que las especies reactivas de oxígeno podrían tener un importante papel en la fatiga muscular. Calderón y Caputo, 2008, resultados sin publicarse. Aún así, no se sabe cuáles especies químicas estén implicadas y cuáles son los blancos modificados que median los fenómenos de fatiga. En conclusión, el fenómeno de fatiga muscular es bastante complejo y parece ser multicausal. Sin embargo, la mayoría de los fenómenos observados parecen alterar el mecanismo de acoplamiento excitación-contracción, aunque se ha sugerido que alteraciones del pH, lactato, ATP, Mg2+, K2+, Pi especies reactivas de oxígeno mediarían este fenómeno.
parece poco probable que las alteraciones del ATP y Mg2+ estén involucradas. De la misma forma, las alteraciones del pH y del lactato, aunque importantes, no parecen ser el principal mecanismo de fatiga muscular. ¿Cómo se modifican los factores arriba mencionados durante la fatiga de fibras en desarrollo o en la vejez es desconocido? Igualmente, falta por aclarar el papel de múltiples reguladores del acoplamiento excitación-contracción, como la proteína S100A1, el fosfolambán, la sarcolipina y las proteínas del complejo de la tríada, etc., en la fatiga muscular. Acoplamiento excitación-contracción en desarrollo en neonatos. Las fibras musculares esqueléticas de roedores y de otros mamíferos están incompletamente diferenciadas al nacer. Durante las primeras semanas postnatales ocurren varios cambios fisiológicos, bioquímicos y morfológicos, antes de que los músculos alcancen propiedades adultas características. Por ejemplo, en ratas y ratones la diferenciación en fibras de contracción rápida y lenta, los cambios progresivos en las actividades enzimáticas musculares, el desarrollo del sistema de túbulos T, la reorganización del patrón de inervación polineural o focal y la maduración de la unión neuromuscular, entre otros eventos, ocurren durante el primer mes después de nacer. 134. Siguiendo la secuencia de eventos que ocurren durante el acoplamiento excitación-contracción en fibras musculares adultas de vertebrados, tenemos que, durante el desarrollo postnatal de músculo esquelético de ratones, ocurren principalmente las siguientes modificaciones, y, la desaparición de la inervación polineural entre los días 16 y 18 después del nacimiento. 135 y el potencial de membrana en reposo de fibras musculares esqueléticas durante el periodo postnatal se encuentra despolarizado con respecto a fibras adultas, menos 41,8 y menos 76,4 mV a los 4 y 27 días de edad, respectivamente. 134. La concentración intracelular de camas se incrementa, 83 y 117 mm a los 8 y 29 días, mientras que la concentración intracelular de namas disminuye, 24 y 10 mm a los 8 y 27 días. Existen evidencias, en músculo esquelético de ratas, de la existencia de un incremento de los sitios de unión aguavaína a partir del segundo día luego del nacimiento hasta los 28 días de edad, lo cual indica un aumento en la expresión de la namas camas atepasa. 136. Después del nacimiento, la mayoría de las fibras musculares de rata presentan potenciales de acción que son insensibles a tetrodotoxina. La sensibilidad comienza a partir del 10º día después del nacimiento y es después de los 20 días de edad cuando la generación del potencial de acción es completamente bloqueada por tetrodotoxina. 137. Los potenciales de acción de las fibras neonatales presentan una clara hiperpolarización después de la fase de descenso que no se observa en fibras adultas y, además, las amplitudes de los mismos en fibras adultas son, aproximadamente, 30% más grandes que en fibras jóvenes. 138. Los miotubos de músculo esquelético de vertebrados crecidos en cultivo muestran descargas de potenciales de acción espontáneas, producto de una corriente rápida de namas sensible a tetrodotoxina. Una corriente lenta despolarizante insensible a tetrodotoxina transportada tanto por namas como por K2+, una corriente de K+ rectificadora retardada dependiente de K2+ y una corriente lenta de Cl. 139.3. Al nacer, las fibras musculares esqueléticas de ratones presentan túbulos T, predominantemente longitudinales, pero con numerosas conexiones transversales. 4 días después del nacimiento se observa un incremento notable en el número de tríadas en los sitios de unión entre las bandas A y ya a los 10 días de edad se alcanza una orientación transversal de los túbulos T y de las tríadas, aunque no es sino hasta los 20 días después del nacimiento cuando se alcanza un sistema tubular completamente maduro. 140. Los canales de K2+ tipo L en miotubos se localizan en el sarcolema en etapas tempranas del desarrollo y luego migran hacia el sistema membranoso tubular T en etapas tardías. Su expresión se incrementa y alcanza un máximo antes que los receptores de rianodina 1. Estos últimos requieren de 3 a 4 semanas para alcanzar su máxima expresión y luego se mantiene durante la etapa adulta. Por el contrario, la isoforma 3 del receptor de rianodina alcanza un máximo de expresión el día 15 de la etapa postnatal y, posteriormente, desaparece a las 3 a 4 semanas. 141. Además, durante el periodo postnatal se ha observado una expresión transitoria de la isoforma cardíaca de los receptores de dihidropiridinas. 142. Tanto in vivo como in vitro, durante el desarrollo del músculo esquelético, además de una corriente 152 de entrada de K2+ dependiente de voltaje tipo L, sensible a dihidropiridinas y que persiste hasta el estado adulto, existe una corriente rápida o transitoria, tipo T, activada a potenciales de membrana muy por debajo del umbral de contracción, próximos al potencial de membrana en reposo.
8. Insensible a dihidropiridinas y que desaparece entre la tercera y cuarta semanas luego del nacimiento, 143 a 146. El músculo esquelético en desarrollo presenta un componente de la contracción dependiente de K2 más externo, 138,147. Figueroa LC, Bolaños P. Caputo CK2 más Signaling during development of muscle fibers and primary culture en botubes. Biopi J 2007, tricentésimo undécima, que desaparece paralelamente con la desaparición de la corriente tipo T y con el incremento de la corriente tipo L y del movimiento de carga, 145. A medida que el miotubo madura, los receptores de dihidropiridinas funcionan preferencialmente para sensar voltaje más que para sustentar una entrada de K2+, ya que presentan una cinética lenta de activación en respuesta a una estimulación por voltaje, 148 IV. En la etapa postnatal de fibras musculares de rata, la transición de las isoformas de miosina de una forma neonatal a una forma adulta, 149, y la expresión de patrones adultos de troponina, 150, y de tropomiosina, 151, coinciden con la aparición de la parvalbúmina, entre la tercera y cuarta semana después del nacimiento, 152. Además, en el músculo esquelético de ratones la expresión de la SERCA es apenas detectable en ratones de 2 a 5 días, 141. Recientes trabajos realizados en el Laboratorio de Fisiología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas se han enfocado en dilucidar cómo es el establecimiento gradual de los mecanismos del acoplamiento excitación, contracción durante el desarrollo postnatal. En relación con las características cinéticas de los transitorios de K2+, se ha encontrado una disminución progresiva de los tiempos de ascenso y de descenso a medida que aumenta la edad de la fibra, figura 3, debido, principalmente, a una composición diferencial de receptores de rianodina y a una mayor contribución de la SERCA en fibras neonatales en comparación con las adultas, 138. Además, se ha observado una contribución importante del K2+ extracelular en el acoplamiento excitación-contracción en fibras neonatales y de miotubos en cultivo, 138,153. Mediante comparaciones sistemáticas de estudios in vivo con estudios in vitro de fibras neonatales y fibras adultas, se ha observado en etapas tempranas de cultivo, menores de 5 días, un potencial de diferenciación disminuido en aquellos cultivos establecidos a partir de fibras adultas, lo cual se traduce en un retraso en la maduración de los mecanismos de acoplamiento excitación, contracción con respecto a lo que sucede en miotubos provenientes de fibras neonatales. Asimismo, resultados más recientes sugieren que los miotubos maduros, más de 9 días en cultivo, tienen mecanismos de remoción de K2+ similares a los observados en fibras neonatales, independientemente de la edad del músculo de origen del cultivo. Figueroa LC, Bolaños P. Caputo CK2+ Signaling during development of muscle fibers and primary culture en botubes. Biopi J 2007, tricentésimo undécima. Actualmente se investigan los posibles mecanismos de regulación y la importancia fisiológica que pudiese tener el K2+ extracelular en el acoplamiento excitación-contracción en fibras esqueléticas, que buscan relacionar la distribución de los túbulos T y de los receptores de dihidropiridinas y los de rianodina con los mecanismos de liberación y remoción de K2+ intracelular observados en distintas etapas del desarrollo neonatal. Modulación farmacológica. Iones como el zinc y el nitrato aumentan la salida de K2+ del retículo sarcoplásmico al aumentar el tiempo que la fibra permanece activada durante el potencial de acción, lo cual potencia la respuesta durante una sacudida simple. 154, Calderón y Caputo, 2007, resultados sin publicarse, figura 4, dichos compuestos pueden modular las propiedades de inactivación de los canales de K2+, Caputo y Bolaños, 2007, resultados sin publicarse. A pesar de esto, no parecen cambiar las propiedades de capacidad de fatiga de las fibras musculares de ratón. Calderón y Caputo, 2007, resultados sin publicarse. Otros iones, como bromuro, yoduro y algunos cationes bivalentes, también son potenciadores de la tensión producida. Cationes bivalentes, también son potenciadores de la tensión producida durante una sacudida simple. 3. No se conoce el efecto de estos moduladores del acoplamiento excitación-contracción sobre la inactivación de los canales de K2+ ni sobre la resistencia a la fatiga de las fibras musculares. Otras preguntas. Se sabe que la hipertermia maligna es causada por alteraciones del receptor de rianodina 1, sin embargo, hay un porcentaje de casos que no son explicados por las mutaciones conocidas. 47. Podría haber mutaciones en otras proteínas de la unidad liberadora de K2+ que se asocian
asocien a enfermedad. Recientemente se ha sugerido que alteraciones en la regulación del receptor de rianodina 2 pueden ser un factor importante en la fisiopatología de la falla cardíaca. 155, una hipótesis que no ha sido confirmada por otros grupos. 156. Las investigaciones en esta área, además, deben explorar el potencial de las diferentes proteínas del acoplamiento excitación-contracción como blanco terapéutico. La calsecuestrina es la proteína con capacidad de unir K2 más abundante en el retículo sarcoplásmico. Se ha reconocido como una proteína reguladora del receptor de rianodina al prevenir el vaciamiento del retículo sarcoplásmico, mediante un mecanismo que depende de cambios en la conformación de la proteína y de interacciones con el complejo receptor de rianodina triadina junctina. 11,27. Esto, sin embargo, ha sido recientemente cuestionado por trabajos en los que tanto la expresión exagerada como el silenciamiento de la calsecuestrina 1 en músculo esquelético tienen efectos funcionales mínimos. Roger L., Pobre A.O.S., Van Y. Meissner G., Zhou J., Vol P.P., et al. Functional and Structural Consequences of Transiently Increasing Calsequestrin Concentration by 700% in Mouse Skeletal Muscle. Biopis J 2008, 94, 99 centésima. Roger L., Pobre A.O.S., Van Y., Meissner G., Zhou J., Noria, et al. The Effect of Severe Knockdown of Calsequestrin 1 in Adult Mammalian Muscle. Biopis J 2008, 94, 538. Esta aparente contradicción, así como la compleja regulación del 154 receptor de rianodina por el complejo receptor de rianodina triadina junctina calsecuestrina y otras proteínas como la recién caracterizada SRP27, 28, merece más estudios. Entre las preguntas que aún permanecen sin responder, varias están relacionadas con los mecanismos de remoción del K2 más citoplásmico una vez que ocurre la activación contráctil. Se ha aceptado que la relajación de la fibra muscular esquelética es consecuencia de la activación de la cerca del retículo sarcoplásmico y de la unión del K2 más a la parvalbumina. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto la participación de las mitocondrias y del intercambiador NA más K2 más en este proceso, ya que ambos se encuentran involucrados en la regulación de la homeostasis de K2 más en otros tipos celulares, excitables y no excitables. 157. En el caso de las mitocondrias, existen diversas evidencias que señalan su contribución a largo plazo en la homeostasis de K2 más de fibras musculares esqueléticas. 63.158.159, no obstante, esto no se acepta universalmente. Por su parte, aunque existen pruebas del funcionamiento del intercambiador NA más K2 más en el músculo esquelético, su papel en el acoplamiento excitación-contracción ha sido poco estudiado. 160 a 162. Resultados recientes del Laboratorio de Fisiología Celular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas le adjudican un papel importante al intercambiador NA más K2 más cuando la cerca se encuentra saturada, como sucede cuando se estimula continuamente con tétanos una fibra muscular. Magno C., Bolanos P., Caputo C. Importance of NCX Interregulation of K2 más homeostasis in skeletal muscle. Biopis J 2008, 305. La ausencia de resultados o la discrepancia entre algunos de ellos claramente indican la necesidad de obtener mayor información al respecto.